El hachazo neoliberal a lo público pendiente es la seguridad social y las pensiones. Todo lo demás está prácticamente privatizado. En Estados Unidos, hasta las cárceles. Si ganas dinero en proporción a la gente encarcelada, pues te ocurre como con las fábricas de armas y con las guerras, que las deseas, las imploras, las reclamas, las exiges o, llegado el caso, las creas. Lo mismo ocurre con los bancos, que quieren que todas las pensiones sean privadas. Esta semana, cuando el vicepresidente Iglesias ha dicho que los medios de comunicación, que están en manos de bancos y de fondos de inversión, votan todos los días, aunque no se presenten a las elecciones, resulta que el problema de Podemos es que son malos republicanos. Y por si fuera poco, resulta que están haciendo mucho ruido en el gobierno de coalición. Por ejemplo, con las pensiones, que si se iban a computar en la cantidad final 35 años laborales, que si no, que qué ocurría, en fin, que todos eran mensajes para golpear al gobierno y en especial a la presencia de Podemos. Resulta que el ministro Escrivá y la ministra Calviño intentaron imponer como un hecho consumado, saltándose, como los que se han vacunado sin que les toque los acuerdos firmados, ese cómputo de 35 años. Lo hemos visto en los documentos. El Ministerio de Seguridad Social remitió los borradores en diciembre a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, una instancia del gobierno donde supuestamente deberían estar todos los ministros del área económica. No está claro todavía si ahí se discutieron o no esos documentos. Ese recorte de las pensiones aparece en dos borradores que se enviaron a la Comisión Europea. Se presupone que el Ministerio de Seguridad Social los envió 2 veces a los ministros del área económica en diciembre. En el primero de esos borradores, el recorte de las pensiones estaría entre el 3,9 y el 4,48%. En el segundo documento, el recorte ascendería hasta el 6,3%. En la versión que se quiso dar por definitiva, se decía textualmente, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva. Es decir, se decía lo de los 35 años. Después de que Unidas Podemos y los sindicatos expresaran su queja, pasó a decir, se plantea ampliar el periodo de cálculo, pero ya no se señalaban fechas de ningún tipo. En otras palabras, el sector neoliberal del gobierno quiso pasar por encima del acuerdo de gobierno e introducir para el cálculo de las pensiones los últimos 35 años, lo que se traducía automáticamente en una reducción grosera de las pensiones, especialmente a la gente que ha tenido una vida laboral más golpeada. Hasta la responsable del PSOE de pensiones estaba en contra. Pero los ministros del área económica en todos los países, en España, en Alemania, en Italia, en los Estados Unidos, pertenecen todos a unas élites, a unos mismos grupos y están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. El vicepresidente Pablo Iglesias ha sido contundente. Ha dicho que hubiera sido inaceptable y desleal con el acuerdo de gobierno. Pero no se ha apuntado a la victoria. Ha concluido, si alguien ha ganado la batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias. Que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad. A lo mejor ahora vamos entendiendo por qué esta semana Pablo Iglesias ha sido tan criticado por los medios de comunicación y criticado por la izquierda, es decir, por no ser lo suficientemente republicano. A lo mejor estas críticas vienen porque con su firmeza las pensiones no han sufrido el recorte que algunos querían. Y da igual, no nos equivoquemos, si no hubiera sido por lo de los exiliados, habría sido por otra cosa. No es fácil resistir a este bombardeo. Son argumentos en contra de Podemos todos los días, a todas horas. Pero tenemos que aguantar, sobre todo desobedientes, porque de lo contrario, lo que está en juego es nuestra democracia. Así que no lo olvidéis cuando penséis que los argumentos cotidianos pueden hacer algún tipo de mella. Nos va la democracia en ello. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. El asalto al Capitolio norteamericano del pasado 6 de enero fue protagonizado por varios grupos de extrema derecha alternativa, muchos de ellos formados en Internet a través de plataformas como 4chan o Breitbart. Su presunto líder, conocido por su disfraz de bisonte, se hace llamar a sí mismo chamán y difunde todo tipo de teorías de la conspiración desde su canal de YouTube. Pero la relación existente entre extrema derecha y paranoia política no es solo exclusiva de Estados Unidos y tampoco en realidad es nada nuevo. Para ello hemos hablado con Arsenio Cuenca, investigador del CIMBET, especializado en discursos del odio de Internet, y con Pepe Tesoro, filósofo y periodista de La Trivial. La historia es bastante larga y enrevesada, pero yo creo que puede remontarse primero hasta la Revolución Francesa. Pensadores fundamentales para el pensamiento conservador como Edmund Burke ya tomaron algunas posiciones en relación a considerar que la Revolución Francesa había sido el resultado de un grupo de conspiradores o de un complot contra
contra el gobierno. Yo creo que mientras que la izquierda ha tenido una mentalidad por lo general más cercana pues, a la idea de reduciendo un poco la agencia de los individuos particulares, yo creo que la conspiración ha funcionado mucho como forma de lectura de procesos que no se querían tomar como procesos materiales más amplios o históricos más importantes, sino sencillamente pues, para echar la culpa de, pues ya digo, las revoluciones o otro tipo de procesos similares a la confabulación de unos pocos conspiradores. La última gran teoría que ha ganado fama en las redes y fuera de ellas es conocido como QAnon, Q anónimo. Cuenta con millones de seguidores a lo largo del mundo y defiende que el poder en Estados Unidos lo tiene una agrupación de pedófilos contra los que Donald Trump lleva mucho tiempo luchando en secreto y denodadamente. Sin embargo, a pesar de que puede parecer algo novedoso y propio de Internet, esta teoría sigue los mismos patrones en los que propugnaba la extrema derecha en los siglos XIX o XX. QAnon básicamente es una teoría antisemita como la que hemos visto a lo largo de la historia. Llámala el complot judeo-masónico, el complot judeo-comunista, el complot sionista o americano-sionista, solo que con una nueva reformulación y nuevos actores, nuevas caras reconocibles. En este caso pues sería Donald Trump, el que está luchando contra una suerte de estado profundo que nunca saben muy bien hasta dónde llegan sus tentáculos. Bueno, ahora mismo si uno le echa el ojo pues, al conspiracionismo en Estados Unidos, a QAnon y a todo este tipo de teorías, para empezar se usan palabras que son claramente eufemismos antisemitas, ¿no? Como el globalismo, los globalistas y demás, ¿no? En definitiva, de lo que hoy en día toma más popularidad es esta idea de una especie de élite mundial que pues, lo que pretende es, por así decir, eliminar las barreras nacionales y dominar el mundo entero bajo un único orden mundial. Esto es clavado a la conspiración judía finales del siglo XIX, principios del XX, y es algo pues, que es muy curioso, que se reproduce en prácticamente todas las teorías de la conspiración de la extrema derecha, ¿no? La idea de que hay una élite global que pretende la eliminación de las diferencias nacionales para integrar el mundo entero en un solo gobierno mundial dictatorial. La influencia de Internet en la masificación de este tipo de teorías es verdad que ha sido determinante. Nunca antes había sido tan sencillo agruparse y crear comunidades online desde distintos puntos del globo. Esto, por supuesto, tiene sus peligros. Los algoritmos de Facebook o de YouTube, que detectan qué es lo que el espectador quiere ver, ayudan o por el contrario crean celdas de aislamiento para estos mensajes. Se crea aquí un fenómeno de cámara de eco muy importante, ¿no? En los que los algoritmos te repiten una y otra vez la información que tú quieres consumir, que no está contrastada, que la gente puede además... que esto es una cualidad que tiene este tipo de teorías de la conspiración, que como se construyen a través de estas redes sociales, la mayoría de ellas, tiene este carácter colaborativo, ¿no? Entonces, de repente uno tiene una prueba, de repente otro pone una imagen de algo, entonces se van siempre retroalimentando con un carácter participativo que seduce mucho a esta gente. Lo realmente alarmante sucede cuando personajes con poder, como presidentes de gobiernos, Donald Trump, Bolsonaro, no solo no condenan estas teorías, sino que les dan muestras de apoyo y se sirven de ellas para intentar legitimarse en el poder. Trump es verdad que ha sido derrotado por Biden, pero hay 74 millones de estadounidenses que han tomado la pastilla equivocada para solventar este tipo de patologías. Desde la plataforma presidencial de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil, se han vehiculado este tipo de teorías para servir a la agenda de estos presidentes, tanto económica como política. Les ha venido muy bien a la hora de confrontar a sus rivales, en el caso de Trump, en los gobernadores del Partido Demócrata que confinaron, como el gobernador de California, la gobernadora de Michigan, a la que incluso una milicia supremacista blanca intentó secuestrar a Gretchen Whitmer. Y Bolsonaro igual, con los gobernadores de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Trump al final ha mejorado su resultado con respecto a las últimas elecciones, aunque haya perdido. O sea, si en las anteriores elecciones creo que lo votaron unos 62 millones de personas, en esta han sido 74 millones de personas, que es una mejora muy considerable. España no es una excepción y cada vez existen más adeptos a estas paranoias políticas.
Movimientos como los negacionistas del coronavirus han encontrado apoyo en partidos políticos como Vox, en donde algunos miembros se muestran cercanos a QAnon. Bueno, hace poco vimos a esta diputada de Vox que puso un tuit de algo así diciendo confiar en el plan o tras de plan, que es un lema de QAnon, que lo que básicamente refiere es que la idea de que Trump tiene un plan secreto para seguir en el gobierno a pesar de la inauguración de Biden. Evidentemente el tema del COVID-19 y de la pandemia pues, ha agravado mucho la infoxicación y las teorías de la conspiración, y esto todo se mezcla pues, con el negacionismo y hasta un punto en el cual pues, que parece indistinguible la crítica a la actitud del gobierno, a las políticas del gobierno, por una actitud conspiracionista y negacionista de la pandemia. ¿Hasta qué punto esto no creo que estamos en el peor escenario, o como por ejemplo están en Estados Unidos, pero definitivamente se está agravando en España? En momentos de crisis, los monstruos surgen para intentar aprovecharse de la fragilidad social. En el fondo, las conspiraciones son un arma más en manos de los poderosos para seducir a los más desfavorecidos y mantener sus tronos de hierro a salvo. Como en cualquier paranoia política, como ocurrió con las brujas en finales de la Edad Media, como ocurrió con otros, por ejemplo, con el resurgimiento de mitos en Sudáfrica durante el postcolonialismo y demás, momentos de crisis generan o ponen a funcionar mitologías y paranoias y leyendas antiguas modernizadas, ¿no? Y yo creo que vivimos en un momento de fuerte crisis de legitimidad de las instituciones, y lo que hace el conspiracionismo es cifrar esa crisis como una crisis de información, como que la división no está entre pues, los que poseen y los que no, o no es una división económica, no es una división material, sino que es una división en información. Los que saben y los que no, los que nos mienten y los que están dormidos o los que están narcotizados. Al final sigue una lógica, y esta lógica no está lejos del machismo, sobre todo del antifeminismo, no está lejos del racismo. Hay un hilo común muy importante. Un estudio del New York Times apareció en noviembre del año pasado diciendo que después de las elecciones todavía el 49% de los votantes de Trump pensaba que iba a renovar el cargo en enero. Esto quiere decir que la tendencia de ver cada vez más radicales y cada vez más fanáticos no va a parar de crecer. No nos dejemos engañar ante la desinformación. Defendamos la razón y la ciencia. Hay que poner el foco en los ideólogos que hay detrás de estas paranoias políticas del siglo XXI. Estrategas como Steve Bannon, al que Donald Trump acaba de indultar por haber robado dinero para supuestamente construir el muro de México, fue además el que estuvo en la cabeza detrás de su campaña política. Esta gente son el verdadero peligro, gente sin escrúpulos, que no tienen reparos en hacer que la gente viva en una mentira con tal de conseguir sus fines políticos y, no nos olvidemos, económicos. Una mentira tiene muchas más probabilidades de hacerse viral que una verdad. Y la frustración y el resentimiento no buscan tener razón, no lo necesitan, solamente necesitan descargar la ira. El problema no son los imbéciles que propagan en grupos de WhatsApp mentiras, son los Mussolini, los Hitler, los Salvini, los Trump, los Orbán o los Abascal que usan ese clima de desconfianza para montar sus enormes, y en ese caso legitimados, chiringuitos. España sigue escalando la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Ayer, nuevo récord de contagios, 41.000 casos y 464 muertes en un solo día. Crece la ocupación hospitalaria. Las UCI ya se encuentran con el 35% de sus plazas disponibles, atendiendo a enfermos graves de coronavirus. El peligro de un nuevo confinamiento total está en todas las discusiones. Lo peor es que camino de los 55.000 muertos por coronavirus, seguimos cometiendo los mismos errores. A pesar de todas las advertencias, de todos los llamamientos a la responsabilidad, seguimos haciendo sorprendentemente lo mismo. Señores, buenos días. Estamos en Sierra Nevada con el aforo limitado de personal, Estamos en el Telesilla, y esta es la cola del telecabina, La cola del telecabina con aforo limitado. Respetando la distancia social como se tiene que hacer,
Damos la vuelta. Para los que conocéis la sierra, estamos al lado de los apartamentos Inside. Sigue yendo gente para hacer cola, La gestión de estas pistas de esquí corre a cargo de Cetursa Sierra Nevada, una empresa constituida como sociedad anónima cuyo principal accionista es la Junta de Andalucía. Tiene el 95% del capital. El presidente Juanma Moreno, supongo, estará encantado. Sigue yendo gente, pero está el aforo limitado, no se preocupen, está el aforo limitado. La cola del telecabina sigue por aquí. Podemos seguir la cola de la cabina. Vamos a pasar entre el distanciamiento social, para que vosotros veáis. Ya después de un rato estamos a la altura casi de la mitad de la plaza, En la página web de Cetursa Sierra Nevada puede comprobarse que la teoría se la saben de maravilla. Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y debido a la COVID-19, la estación de Sierra Nevada inauguró la temporada limitando el aforo al 50%. La pregunta que nos hacemos es ¿qué pasará cuando estén al 100%? ¿Se van a subir unos encima de otros? Pero la línea, la cola, no es lineal, porque el camino lineal sería hacia allá, pero para que parezca un poquito menos, le damos 2 o 3 vueltas más a la cola. Se puede ver por aquí, el personal a 1,5 metros de distancia cada uno, respetando la distancia social. El aforo limitado, recuerdo, seguro que esquías. De aforo limitado. El boletín oficial de la Junta de Andalucía es que es muy claro al respecto. Aconseja a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que estos, cuando se den, se limiten a un máximo de 10 personas. Además, la distancia de seguridad interpersonal será de al menos 1,5 metros. Se entiende que los que están en la cola del telesilla o no han leído el BOE de Andalucía o es que son una familia muy numerosa. Seguimos andando, y sigue viniendo más gente. Aquí como veis se mantiene perfectamente la distancia de seguridad. Muy bien la gestión del aforo. Muy bien. Seguimos andando, Seguimos andando. Como veis, la cola. Sigue la cola. Sigue por aquí. Como veis, un día estupendo, efectivamente, una distancia social. No se cabe, Perdona que la grabación sea tan mala, pero es que no se puede ni pasar con la gente. En la web de Cetursa Sierra Nevada, el consejero delegado Jesús Ibáñez informa del cumplimiento del plan de inversión de esta temporada. 9 millones de euros. Un presupuesto que ha permitido la instalación de 33 cañones de nieve, pantallas informativas, webs y mejoras en alquileres, plazas, restaurantes. Pero qué poco cuesta hacer feliz a la gente. Por un lado, eso, la felicidad de la gente, pero por otro, la infelicidad de los médicos tras ver cómo se colapsan los hospitales. ¿Qué pensarán las familias de las víctimas por COVID-19? Seguramente que gracias a la Junta de Andalucía nunca lo sabremos. La gente sigue dando la vuelta. Seguimos por aquí. Que conozcan la sierra, saben la distancia que llevamos recorrida, Y nos estamos acercando a lo que es
la cola ya de la cabina. Como vemos, la distancia social se ha conseguido perfectamente. Una gestión perfecta. Una gestión perfecta. Una gestión perfecta. ¿Vale? Aforo limitado. Aforo limitado. Distancia social. Y al final hemos llegado al telecabina. Buen viaje, chicos. Tengo la sensación de que estamos luchando constantemente entre, por un lado, la inteligencia y el sentido común, y por otro, los instintos, las pulsiones. Por un lado, la prudencia, el cuidado que nos dicta el pensamiento, y por otro, las ganas de vivir, de juntarnos, de tocarnos, y algunos, de enriquecerse. Este año la cuenta de resultados será, seguramente, para Ceturse y para la Junta de Andalucía, magnífica. Año de nieves, año de bienes. La Junta de Andalucía, es verdad, hará un poquito más de caja. ¿Y a los muertos quién los cuenta? Pues nada, se le echa la culpa al gobierno social comunista y listo, es el mercado, amigos, que diría Rodrigo Rato. Hay días que me cuesta entender lo de la evolución y lo de los seres humanos. Hola, Juan Carlos, muy buenas noches. El otro día un profesor de Derecho Constitucional, llamado Joaquín Urías, al que sigo en Twitter, comentó una disparatada sentencia delirante que condena en primera instancia a la revista Contexto a indemnizar a Antonio Resines, el actor, con 5.000 euros, por insinuar, dice la jueza, que había trincado dinero de los Goya, cosa que no hizo, por cierto. Urías escribía en este artículo desde la vergüenza ajena, o sea, desde el bochorno infinito que le producían los razonamientos de la jueza. Y al final de su escrito llegaba a la siguiente y certera conclusión, abro comillas aéreas. Dice, el asunto evidencia una vez más una cuestión cada día más preocupante, la falta de formación de los jueces españoles en materia de derechos fundamentales. Mira, si me gustó tanto el artículo, no fue solo porque como análisis jurídico era impecable, es que además venía a decir lo mismo que sentí yo cuando en julio de 2014 perdí en primera instancia un pleito, una demanda por intromisión en mi honor contra un esbirro mediático de Carlos Herrera llamado Antonio Naranjo, un tipo deleznable, ¿no? 12 del patíbulo de la prensa. Leí la sentencia y pensé, por lo mismo que dice Urías, ¿no? Dice, esta tía no sabe de derechos fundamentales, o sabe lo de derechos fundamentales, lo que yo de física cuántica, ¿no? La prueba de que la sentencia es una chapuza es que se la ha tumbado la audiencia provincial y luego se la ha vuelto a tumbar a esta jueza el Tribunal Supremo, ¿no? Ahora está en el Tribunal Constitucional este pleito porque el insensato de Naranjo piensa que los tribunales de justicia son como las máquinas tragaperras, ¿no? O sea, que basta con que tú eches el suficiente número de moneditas con el carajillo al lado, además con una mentalidad de bar, ¿no? Que luego le des a la palanquita y a esperar a que se te alineen las tres cerezas hasta que te den la razón, ¿no? Está pagando ya un precio terrible este insensato por esta concepción ludópata de la justicia, ¿no? Porque el pleito le está saliendo 4 veces más caro y ha tenido que pagar las Cortes del Supremo y sobre todo que ha convertido una agonía que va a acabar en muerte, era interminable, porque venimos desde 2014, estamos en 2021, ¿no? ¡Señora! ¡Ha llegado a su puerta el cansino! A ver, para los que sois de ciencias, os voy a resumir muy clarito en qué consiste el conflicto entre el derecho al honor por un lado y el derecho a la libertad de expresión e información por otro. El honor es una palabra viejuna, no debería estar en ningún código ya. Es una palabra que ya solo manejan probablemente el Majadero de Pérez Reverte y Santiago Abascal, ¿no? Hoy yo prefiero hablar de reputación pública o profesional, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿qué dice? Que de partida el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, lo que se llama la libertad de prensa, pesa más que el derecho al honor. ¿Por qué? Pues porque cuando tú injurias o calumnias a una persona, pues solo se jode esa persona, mientras que si tú vas contra la libertad de prensa, estás yendo contra toda la sociedad, ¿no? Que tiene derecho constitucional también a informarse libremente y a escuchar y leer opiniones de relevancia pública, ¿no? O sea, pesa más el derecho de millones que el derecho de un solo individuo en principio, ¿no? De partida. En el caso de Pradera contra Naranjo ocurrieron varias cosas muy raras que me recuerdan un poco a Contexto. En primer lugar, Naranjo me acusó de haberle dado lo que el lenguaje de la calle viene siendo
2 manos de hostias, dijo. No una, 2, escribió. A ver, a la vista está que yo no soy el Poto de Vallecas, Juan Carlos, pero vamos, te aseguro que si le doy 2 somantas de hostias a cualquiera, como mínimo hay un parte de lesiones, pequeñito, aunque sea, ¿no? Un desgarrón de la camisa, un botón suelto, un arañazo, ¿no? No hubo parte. Y las 2 testigos del juicio declararon que yo no había puesto la mano encima, Naranjo, que yo no le había tocado un pelo, ¿no? Y que el acoso laboral que también denunció consistía, ya ves tú, en que yo había publicado un artículo ridiculizándole. Por cierto, que una de las testigos fue Julia Otero, una de las periodistas, como sabes, con más credibilidad del país. Y bueno, el testimonio de Julia Otero fue directamente borrado de la sentencia. O sea, tú leías la sentencia de primera instancia y dices, ¿y dónde está lo que ha dicho Julia Otero? Se ha estado media hora declarando, ¿no? O sea, la jueza, como diría Urías, no supo sopesar el conflicto entre estos 2 derechos. ¿Por qué no tiene formación, no? El Tribunal Constitucional no autoriza a un periodista, si se le puede llamar así, Naranjo, a inventarse directamente una noticia y luego a opinar sobre ella llamándome maltratador, dijo que estaba mal de la cabeza, vamos, una serie de cosas. Yo no aguanto este sin Dios. No, señor. En cuanto a la jueza de contexto, mira, Juan Carlos, lo que ha hecho esta señora no tiene nombre. Admite que la información es veraz, lo que publicó Contexto, que ya es para cagarse, que no hay expresiones injuriosas ni vejatorias en la noticia, no hay calumnia ni injurias contra Resines en la información, pero que está redactada de una forma, ya ves tú, que parece que va con segundas, ¿no? Esto sería cómico si no fuera trágico. O sea, lo que viene a decir la jueza es que Contexto actuó como Gila cuando en ese famoso monólogo obliga a entregarse a Jack el Destripador con insinuaciones, dice Gila, ¿no? Aquí alguien ha matado a alguien, ¿eh? Aquí me parece que alguien es un asesino, ¿no? Y por la presión que le hace Gila se entrega a Jack el Destripador, ¿no? Pues Contexto igual, dice la jueza, ¿no? Un tuitero dijo que al leer la información había deducido erróneamente que Resines había metido la mano en la caja de la Academia de Cine, ¿no? Y la jueza, por eso, solamente por un tuitero que se equivocó al interpretar la noticia, pues ha fallado a favor de Resines. Insisto, Juan Carlos, la libertad de prensa prima siempre sobre el derecho al honor, a menos que Contexto, yo que sé, hubiese puesto que Resines es un chorizo, que es un estafador, que se había producido una estafa o un robo, ¿no? Cosa que no hizo Contexto y que además no se produjo, ¿no? La sentencia viene a ser el mismo disparate que el sueño de Resines en Los Serrano. Lo confesaron los guionistas, no sé si lo leíste, ¿no? Que la cosa se nos había ido capítulo a capítulo de las manos, ¿no? Se nos había liado tanto que ya no sabíamos cómo resolver la serie, ¿no? Y entonces a uno de nosotros se nos ocurrió decir, venga, y si ponemos que solo fue un sueño todo. Y dijeron, pues venga, a tomar por saco. Y así se quedó, ¿no? Y la jueza está igual. Como no sabe de la misa a la media porque no tiene formación, se acabó liando y dice, no me entiendo ni yo lo que he puesto. Venga, voy a darle la razón a Resines, que me es simpático, es famosete. Y además, oye, me ha apuntado más móvil porque le he visto en la tele anunciándolo y me ha molado, ¿no? Venga, a tomar por saco, le doy la razón a Resines. Mira, Juan Carlos, tenemos muy buenos jueces y juezas en España, especialmente en las instancias superiores, ¿no? Aquí va mi promesa. Esta sentencia está recurrida por Contexto. Si esta sentencia no la tumba la audiencia provincial, me la corto. Buenas noches, Juan Carlos. Al igual que en la novela de Dalton Trumbo, Johnny de José Fusil, Pablo Casado ha dejado la pala a un lado y ha decidido acudir al programa Al Rojo Vivo de La Sexta. ¡Vamos, gorrión! Ya está bien de que todos los memes y todos los titulares se los dejes a Ayuso. Las elecciones catalanas, la COVID, el CIS, la vacunación, la justicia, el gobierno Biden, su majestad el rey, la tierra plana, aprendí de todo, oficial de nada, el líder del PP ha hablado de lo divino y de lo humano, no ha opinado sobre la eliminación ayer del Real Madrid porque no se la ha preguntado a Ferreras, además, hombre, que los dos son amigos de Florentino Pérez y no es cuestión de echar sal en la herida. Sino para los confinamientos, ¿estaríamos dispuestos a hacer un plan jurídico que permitiera a las autonomías tener más margen? Pero no solo ahora, en el mes de mayo lo propuse. Decía Groucho Marx que es mejor estar calladito y parecer tonto que abrir la boca y despejar cualquier duda. En este caso, Pablo Casado demuestra la incoherencia del Partido Popular, que se demuestra con toda su claridad
cada vez que habla del confinamiento. Ya no vamos a hablar de Teodoro García Egea lanzando balones fuera en las preguntas parlamentarias. En fin, que estos del PP, los días pares están a favor del confinamiento y los impares en contra. En Castilla y León están a favor del confinamiento y en Madrid en contra del secuestro de los ciudadanos. Son ultraliberales hasta en eso. Todo depende del precio de mercado. El problema de Pablo Casado es que en algunos momentos es tan estupendo que su vis cómica solapa su imagen de serio estadista. Que en el Partido Popular no solo no se toleran irregularidades en materia de gestión pública y de presupuesto, sino que además queremos dar un paso más hacia la ejemplaridad. Decir que el Partido Popular no tolera irregularidades y que son un ejemplo de gestión pública no está al alcance de cualquier humorista. Vamos, que si no fuera por Inés Arrimadas ya no sabe qué hacer y le lanzó un órdago al consejero de Murcia, anda que iban a dimitir por colarse lo de la vacuna. En fin, Casado, qué ganas de perder el tiempo en Al Rojo Vivo, cuando tu sitio está en el Club de la Comedia. Lo mejor de todo es que algunas cosas los dices con tanta seriedad, vamos, que nos acordamos de Eugenio. Pero quita, que Eugenio era catalán y a por ellos. El problema de Pablo Casado es que a veces se le pilla en algún plagio que otro, como cuando empieza a hablar del gobierno y se le calienta la boquita. Un presidente del gobierno que en un país con 5 millones de parados y con 80.000 muertos y en plena pandemia, lo que te dice es que su agenda y prioridad es tan ideológica, a mí me preocupa. Este sketch ya lo conocemos, lo hizo Famini Cansado hace long time ago. Lo que pasa es que ellos terminaban diciendo, ¿qué va? Si yo leo a Kierkegaard. Como a Pablo Casado no se le presupone tanta cultura como para leer al filósofo danés, él termina sus números diciendo, ¡qué infierno, el culpable es el gobierno! Bueno, hasta que se haga un máster en filosofía analítica de estos de un viernes por la tarde. Vais a cagaros con las citas que va a soltar. No tiene el bigotito de Charlot, tampoco el de Aznar, pero hay que reconocer, hombre, que su chispa tiene. ¡Qué imaginación la suya! Cuando habla de lo que ama el pueblo español a los Borbones. Lo ama uno a uno y lo ama en manifestaciones. Los españoles amamos a los Borbones a borbotones. Vamos, si es que somos unos poetas. Dice Pablo Casado que hay un 70 u 80% de españoles que valoran la figura del rey positivamente. ¡Qué bueno! Lo único que se echa en falta es un Augusto, como en los espectáculos, que le dieran la réplica en sus entrevistas, una tarta, una bofetadilla de esas falsas con la mano abierta, un cubo de agua sobre la cabeza. Lo que perdió el show business cuando Pablo Casado decidió dedicarse a la política. Es lo que tenemos, desde que la política recluta a sus figuras, pues no en los sitios donde la gente estudia y sabe, sino en los castings. Hasta mañana, desobedientes.